Mi nombre es Arsenio Rodríguez Alvarado, soy estudiante de la licenciatura de primaria en la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. En esta ocasión voy a hablar un poco acerca de mi experiencia en la jornada laboral, donde hicimos entrevistas a docentes que se nos asignaron. Para la realización de la entrevista, primero creamos un guión. El guión lo hicimos en el grupo, entonces no fue muy difícil realmente crear el guión. Aquí lo complicado realmente fue elaborar la entrevista o realizarla, llevarla a la práctica. Porque pues como sabemos por la pandemia tenemos que cumplir los estándares del distanciamiento social. Entonces no pudimos nosotros hablar con el docente que se nos asignó de manera directa, de manera presencial, cara a cara. No, tuvimos que hacerlo o buscar otras alternativas. En mi caso, cuando ya hablé con la docente, acordamos que la entrevista se iba a realizar por unas llamadas comunes por teléfono celular. Yo le pedí a la docente si me permitía grabar estas llamadas, pues para tener yo resguardada la información, los datos que ella me iba a dar, no la respuesta, para poder obviamente utilizarlos en trabajos a futuro. Ella fue muy atenta, la docente fue muy atenta, me permitió grabar la llamada y acordamos la fecha y hora. Entonces se llevó a cabo la entrevista, no duró muchísimo, era una entrevista pequeña de 15 preguntas, duró aproximadamente unos 40-35 minutos y ya se terminó la entrevista. Abordamos en la entrevista diferentes temas. Uno de los temas que abordamos fue los cambios que ha tenido la institución educativa a lo largo del tiempo, cómo ha ido evolucionando la educación que se brinda en las escuelas, desde que pues estábamos nosotros en la primaria hasta que ahora ya en este caso la docente estaba pues ya dando clases a niños en primaria. También hablamos sobre las expectativas que tienen los docentes. Obviamente es un área laboral pues grande, no solamente es, es enseñar, ¿verdad? Hay muchos ámbitos administrativos en los que puede trabajar un docente. ¿Qué expectativas tiene el docente? También se analizaron los retos a los que los maestros se enfrentan, más actualmente cuando estamos llenos de violencia, en un país donde la inseguridad pues está al orden del día. Y sobre los retos también que se enfrentan pues a nivel social, a nivel laboral. Dimos especial importancia, como no, a la pandemia. ¿Cómo es que se han estado dando las clases virtuales? ¿Cómo ha enseñado las ciencias, las matemáticas, español, historia? ¿Cómo abarca estos temas que, si bien presenciales, pues a veces era difícil, ahora en una educación a distancia donde el maestro no tiene un control total de sus alumnos? Hablamos acerca de esos temas. Fueron realmente muy interesantes. El reto más importante fue elaborar la entrevista, como ya lo había mencionado. Primero, pues el hecho de no hacerlo de manera presencial, ¿no? De manera cara a cara. Eso me causó a mí, desde el principio me causó a mí recelo, no me llamaba la atención hacerlo de esa manera. Después mi idea era realizar una videollamada con la docente, cosa que estuvimos hablando ella y yo, pero pues desafortunadamente no pudimos hacer la videollamada. Tuvo que ser por una llamada normal. En segundo lugar, la maestra fue muy amable, fue muy amable, pero estaba con prisa, tenía sus ocupaciones, obviamente, como todos. Y
no pude profundizar en la entrevista como yo quería porque ella estaba con prisa. Y aunque me respondió todo de muy buena manera y me respondió todo muy claramente, sí yo quería profundizar en algunos temas con los que yo no pude profundizar. Y ahí fue uno de los retos más difíciles que se me presentaron. Poder yo intuir muchas de las respuestas que ella me daba para yo hacer más rica la entrevista. Durante la planeación de la pregunta, pues sí aprendimos bastantes cosas. Primeramente, pues hacer el guión de una entrevista, ¿no? Eh, ya me había tocado a mí anteriormente realizar entrevistas, pero no de una manera tan formal. Entonces, primeramente, pues nos tuvimos que preparar. En mi preparación, pues aprendimos acerca de los diferentes tipos de entrevista. El diseño no fue difícil porque, como ya había mencionado, se hizo en el grupo. Hicimos nosotros unas preguntas, entregamos esas preguntas y con base en esas preguntas fuimos tomando las que más estaban bien hechas, bien relatadas y las fuimos agrupando para realizar el guión de la entrevista. Además de que algunos maestros también nos pusieron preguntas propias de su materia para que enriqueciéramos más nuestra plática con el docente. Además de que otra de las cosas que tuve yo que mejorar fue mi habilidad para comprender o entender la voz de la otra persona. En una entrevista cara a cara vemos las reacciones de la otra persona y muchas veces reconocemos que o nos está diciendo alguna mentira o realmente su pensar es otro a la respuesta que nos dio. Y en este caso yo tuve que mejorar mi habilidad para escuchar su voz, para ver si me estaba mintiendo o para ver si realmente creía lo que ella me estaba contestando acerca de los tópicos que se tomaron allí. Un tema bien central fue exactamente cómo es que ahorita se está enseñando en las clases a distancia, ¿no? Para empezar, muchos aspectos pues han cambiado. No puede ser lo mismo estar presente enfrente del grupo a estar detrás de una computadora, ¿no? En momentos donde ni siquiera puedes tener clases o ni siquiera puedes ver a tus alumnos. Otra cosa que importa mucho es que ahora los niños aprenden por medio de todas estas medidas tecnológicas, pero también los padres son fundamentales en la enseñanza que tienen sus hijos. Los maestros van a erigirse como un guía, ¿sí? Tanto para los padres como para los hijos. Y la principal manera en la que pueden enseñar los maestros o en la que se ha hecho más comúnmente en estos momentos, en el caso por ejemplo de la docente que entrevisté, es por medio de tareas. Se le encargan a los alumnos, ya sea por Classroom, ya sea por WhatsApp, Facebook, por diferentes redes sociales, se comparte la tarea a los padres de familia y los padres de familia aplican esas tareas a sus hijos. Obviamente también mandan actividades para complementar con los libros de texto, que ellos investiguen, busquen información. Ahora esa es la modalidad más común para que los niños aprendan en la escuela a distancia. Pues primeramente tiene que el niño aprender a utilizar herramientas tecnológicas. Llámese smartphone, llámese televisión, bueno, parece ilógico, pero tiene que saber utilizarlas y saber aprovecharlas más que otra cosa. Desafortunadamente, pues no todos tienen acceso a ellas. Hay niños que tienen acceso a la televisión, hay niños que ni a eso. Y muchos que aunque tengan computadoras, aunque tengan teléfonos inteligentes, no tienen acceso a internet, ya sea por la mala infraestructura de sus comunidades, ¿no?
Por parte de la institución, pues el conocimiento que se imparte pues, es muy similar. El programa sigue los mismos lineamientos que cuando estaba en presenciales. Los temas a estudiar pues siguen siendo muy similares. No, realmente no ha cambiado sus enseñanzas, pero cambia la forma en cómo se van a enseñar. Mm, lo que sí me di cuenta al platicar con la maestra fue que hay ciertas materias a las que les dan prioridad. Y pues realmente lo recuerdo y así ha sido siempre, incluso presencial, pero en este caso la mayoría de las tareas son de matemáticas, de español y alguna que otra de ciencia. Realmente son la mayoría de las tareas. ¿No? Sí le dan importancia a otras materias, pero la prioridad, me he fijado que son estas materias. No sé, tal vez el docente está más dirigido a enseñar estas materias, ¿no? Por lo mismo, tal vez trabaja con ellas. Pero eso es algo que he notado, haciendo, hacia un lado, pues, el aprendizaje cívico, el histórico, y eso, pues, tal vez no va a generar una educación integral. No, hombre, de aquí hay muchísima tela de dónde cortar. Lo que más influye para empezar es el acceso que tienen los niños a, a las herramientas tecnológicas, a las herramientas virtuales. Como ya comenté brevemente, muchos tienen acceso a la televisión, pero desde mi punto de vista no genera tanto conocimiento el hecho de estar frente a la televisión y solamente escuchar a las personas que están detrás, que también son maestros, solamente hablar. Para mí, pues eso no es una educación de calidad. En segundo es la disposición que tienen los padres con los hijos para ayudarlos. Porque, bueno, los padres tomaron un papel bien importante dentro de la educación a distancia. Ahorita van a formar un factor bien esencial para que el niño aprenda. Si reciben la ayuda de los padres, pues los niños van a aprender. Desafortunadamente hay muchos casos donde los padres hacen las tareas por los hijos, con tal de entregar el trabajo. Entonces, pues el aprendizaje que va a tener el niño va a ser nulo, no va a servir. Sí, porque el docente va a mandar las tareas, el maestro, el papá no va a decir, pues vas a hacer esto ahora, no. El docente es el guía, influye mucho también, pero realmente el padre es el que va a tomar la batuta en este caso. Eh, y eso pues realmente es algo que tenemos nosotros que mejorar, o en como padres pues tenemos que mejorar eso, ¿no? Igual los maestros es bien fundamental que también estén atentos a los diferentes casos, porque así como hay padres que tal vez no ayudan, hay muchos padres que sí se interesan por la educación de sus hijos y ellos obviamente preguntan al docente, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo mejorar para enseñar a mi hijo? ¿No? Entonces también el docente tiene que estar atento a estas situaciones. Obviamente también la preparación que tiene el docente, la planeación que tiene el docente tiene que ser muy clara, muy concisa. Eso también va a influir en cómo el niño va a aprender, ¿no? En la entrevista estuvimos hablando sobre algunos tópicos. En el caso de las concepciones que tienen los maestros, o en este caso la maestra que yo entrevisté, fue cómo ha evolucionado en este caso la educación. Ella me comenta que anteriormente era machetearse las cosas, ¿no? Las tablas de multiplicar estábamos recordando que era repetirlas una y otra y otra y otra vez, o sea, memorizar esa información. En el caso de la lectura, nos recordamos de
de las tiritas de cartón que hacían con las letras A y como 10 palabras de la letra A, ¿no? O sea, era memorizar, memorizar, memorizar. Y ahora se trata mucho de reflexionar, de que el niño aprenda a actuar con la enseñanza que se le está dando, no solamente memorizar las cosas. El maestro tampoco va a erigirse como una persona que nos va a imponer el conocimiento, no. El maestro ya va a fungir como un guía, como un apoyo al alumno, que no va a imponer las respuestas. El maestro tiene que comprender al alumno y eso fue algo que platicamos la docente y yo. Saber que tiene conocimientos desde su casa, que nosotros no debemos de decir, ay, tú estás mal en eso, estás bien mal, no, no sabes nada, ¿no? Porque eso va a hacer sentir mal al niño. El maestro realmente se tiene que moldear al alumno. Obviamente el docente se tiene que apegar a la manera en que va a aprender el alumno, siguiendo siempre pues un orden, ¿no? Un currículo que ya está programado. El maestro debe de poder enseñar de una manera íntegra, o sea, no basarse solamente en una materia, sino que tiene que integrar todo para que la educación realmente sea completa para el alumno. Si yo fuera maestro, pues me prepararía, ¿no? La verdad es que la pandemia nos vino a abrir los ojos de una manera sorprendente. Yo ahorita pues soy un alumno preparándome para ser maestro, pero aún así creo que es bien importante y esta situación nos tiene que realmente concientizar en el aspecto de que tenemos que prepararnos para situaciones similares en un futuro. Es probable que a mí cuando me toque dar clases las dé en un aula, pero no sé si llegue a pasar esto de nuevo. Entonces tengo que estar preparado para todas estas situaciones. Eh, para empezar, me sorprende todo el esfuerzo que han hecho los maestros y esa es la clase de maestro que yo quiero ser. Buscaría las maneras de tener un programa más sólido, ¿no? Un programa eh, diversificado que nos permitiera enseñar lo mismo tanto de manera presencial como hacerlo de la misma calidad en una escuela a distancia. Actuaría sin duda como muchos de los miles de maestros que están actuando hoy en esta pandemia, que es algo sorprendente. Demostraría esfuerzo, demostraría vocación. Me entregaría de lleno a mis alumnos, eh, buscaría una y mil formas para mejorar esas estrategias, ¿no? De enseñanza. No va a ser un trabajo sencillo y es por eso que admiro a todas las personas que hacen ese trabajo. Un maestro que no se prepara, un maestro que no adquiere conocimientos, pues realmente es un maestro que no sirve. Un maestro que no domina las cosas que va a enseñar, pues realmente es un maestro vacío, ¿no? Y lo digo porque desafortunadamente hay muchos maestros, me ha tocado uno que otro, gracias a Dios la mayoría son buenos, pero me ha tocado uno que otro maestro que realmente no tiene ninguna vocación y realmente solamente llenan un hueco allí en la escuela, ¿no? Entonces es bien importante. Yo no quiero, eso sí, no quiero ser una clase, un maestro de esa clase, porque pues realmente no queremos eso. Obviamente trataría yo de ayudar a mis alumnos, ¿no? En su desarrollo académico, en el personal, que es bien importante, aunque tal vez no es nuestra principal tarea, pero también allí ayudaría a mis alumnos. Debo de estar realmente bien convencido de ser maestro y también debo de estar bien preparado para lo que se viene en el futuro.
El maestro tiene que saber aprovechar la tecnología. Hay un sinfín de plataformas digitales que yo no conocía, que hasta el momento en el que yo estoy estudiando aquí en la escuela, la Benemérita, me he dado cuenta que hay muchas páginas de internet bien didácticas, que son bien simples, pero te dan una inmersión en la enseñanza a distancia muy buena. Creo que para empezar, ese es uno de los primeros saberes que el docente tendría que tener. Investigar diferentes fuentes tecnológicas para poder así ayudar a sus alumnos. Dominar las plataformas digitales. Tiene que adquirir la habilidad de investigación y de indagación. ¿Por qué? Porque si muchas veces la evaluación o una de las actitudes es observar a nuestros alumnos para ver sus avances o para ver si están batallando, ahora no se puede porque la observación es muy limitada. Entonces, el maestro tiene que saber indagar con los padres, indagar con los alumnos para ver cuáles han sido sus avances. Tiene que aprender a hacerlo de otra manera. Debe de estar en constante comunicación con los padres. Debe apreciar las dificultades que se le van a presentar a los niños y actuar para eliminar esas dificultades. Investigar si los niños realmente están trabajando, son los padres los que están haciendo todo el trabajo. Debe aprender a dominar diferentes técnicas didácticas para poder enseñar a distancia de mejor manera. Tiene que aprender a redactar y planear los programas de una manera simple, las tareas, para que los niños y los padres puedan comprenderlos, porque hay que recordar que muchos padres no tuvieron la educación y muchas veces ellos mismos no entienden las tareas que se les manda. Me ha tocado muchas veces ver ese ejemplo. Independientemente de si el maestro está frente al grupo, está en un escritorio, detrás de una computadora, tiene que saber integrar todos los conocimientos para que no queden huecos en los niños. No puede haber huecos de conocimiento en los niños. Debe lidiar con los problemas de los niños que no tienen acceso a la televisión, al internet, a aparatos electrónicos. El maestro tiene que saber cómo lidiar con estas cuestiones, que son bien comunes, desafortunadamente, son muy comunes en nuestro país. Entonces, el maestro debe dominar muchísimos aspectos de la educación para poder brindar una educación a distancia. Porque si es un reto hacerlo de manera presencial, a distancia se multiplica ese reto. Sin duda son momentos bien difíciles los que se están viviendo, ¿no? Para mí es una hermosura, es una grata experiencia estar observando a los maestros, a los que están haciendo un buen trabajo. Yo le mencionaba a la maestra que realmente admiro el esfuerzo que ellos hacen. Nos tocó estar en el consejo técnico y la maestra con la que me tocó a mí hacer la entrevista, muchos maestros hablaban acerca de ella, de cómo ella incluía cosas o en sus temas, en sus enseñanzas que permitían profundizar la enseñanza con sus alumnos, aunque fuera a distancia. Fue una muy bonita experiencia. He visto muchos ejemplos por las redes sociales de maestros que tal vez nunca utilizaron una computadora y están aprendiendo a hacerlo. El esfuerzo que yo veo, la vocación que yo veo en esas personas, pues realmente me motivan a mí para hacer lo mismo. Porque realmente los maestros también son héroes, son unos héroes sin capa. Resguardan el conocimiento de nuestros niños, ¿no? Y de nosotros mismos incluso. Nuestros niños pues, son el futuro del país y el hecho de que no los dejen abajo, pues qué bueno, porque realmente el sistema educacional aquí en México es malo y se ha notado simplemente por esta situación, pero los maestros siguen allí, al pie del cañón.
¿no? Tratando de mejorar sus estrategias. Estrategias que tal vez pues el gobierno no da, pero son estrategias que los maestros buscan. Eh, en el aspecto de la entrevista, de la jornada que tuvimos, fue muy diferente, ya abordé ese tema. Fue muy diferente, pero también, aunque tal vez no fue tan enriquecedor, para mí también me deja muchísimo conocimiento, ¿sí? Eh, Pudimos sacar, o yo pude sacar mucho provecho de eso. Me permitió analizar ahorita la situación que estamos viviendo desde una perspectiva bien diferente, ¿no? Esta situación pues nos está haciendo valorar la educación, nos está haciendo valorar a los alumnos, nos está haciendo valorar a los maestros principalmente. Porque la enseñanza pues no se puede posponer, o sea, no podemos decir todo el año estamos de cuarentena, pues en todo el año no vamos a aprender nada, ¿no? Se va a cancelar toda la escuela, imagínense el caos que se haría. La enseñanza debe ser nuestro pan de cada día. Estas experiencias nos deben motivar a buscar pues, las nuevas estrategias de aprendizaje, nuevos mecanismos con los cuales podemos nosotros enseñar a nuestros niños. No debemos quedarnos atorados en el pasado, anclados a una manera de enseñar y ya. No, nosotros debemos seguir adelante. Y desafortunadamente es muy probable que una vez que se regresen a clases presenciales se vuelvan a caer en las mismas situaciones. Se vuelva a caer en la misma zona de confort en la que estábamos, pero es que realmente eso se debe de evitar. De cualquier forma se debe de evitar. Como futuro docente, yo propongo, o me propongo más bien a mí, desde ahora mejorar cada día, a ser mejor profesor. Incluso diseñar estrategias, ¿no? Tengo bastante tiempo. Se pasa rápido, pero hay tiempo para hacerlo. Para estar preparado para las cosas que se van a venir. Porque créanme que tal vez esto fue una situación especial, pero en un futuro se van a venir situaciones iguales o peores.